Bueno, en el día de hoy yo les vengo a presentar esta propuesta de investigación, la cual cubre el proceso del doctorado en investigación. Bueno, yo les cuento un poquito, actualmente pertenezco a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pero esta propuesta de investigación la estoy llevando a cabo en una universidad acá de Colombia donde, está enfocada en la licenciatura de educación infantil y pues va hacia o en proceso hacia los estudiantes de formación en educación infantil. Bueno, la propuesta se llama Estrategias de formación curricular en prácticas pedagógicas inclusivas para la educación infantil en Colombia. Este trabajo, les cuento un poco que surge de esa necesidad de repensar cómo estamos formando a nuestros futuros docentes para que ellos respondan de una manera efectiva, eh, ética pues pertinente a todos los procesos de educación inclusiva, repensando pues todos los procesos que se llevan en las aulas de las diferentes escuelas. Bueno, entonces aquí contextualizándolos un poquito, dice que la educación inclusiva en Colombia enfrenta en la actualidad una brecha importante entre el discurso, la teoría eh, y todas las normativas existentes en la actualidad hacia la práctica pedagógica e intervenciones en aula hacia los procesos de diversidad o de educación inclusiva. Entonces, a pesar de que en Colombia han habido avances en las normativas, en los lineamientos, en todas las políticas públicas que existen, aún sigue existiendo esa implementación limitada en la atención para los niños y las niñas y no se están teniendo presente los contextos reales para ir a abordar pues la diversidad y temas eh, teórico-prácticos en las realidades rurales y contextuales en Colombia. Por ello es la importancia pues de preparar a nuestros futuros docentes para atender con pertinencia la diversidad en las aulas. Por esto aquí en la parte final de esta filmina nos decimos que no puede haber una educación inclusiva eficaz sin una formación docente pertinente. Bueno, vamos con nuestro problema de investigación y entonces este problema nos muestra la brecha que se encuentra entre esa teoría de la educación inclusiva, esa teoría que está y lo que verdaderamente se está aplicando en los diferentes contextos con los niños y las niñas en los escenarios reales. Entonces, es importante ver lo que en realidad limita esa capacidad para atender con efectividad a la diversidad en los contextos de educación infantil. Aquí entonces, pues atendiendo a este problema, nos proponemos como una pequeña pregunta, ¿qué estrategias curriculares permitirían mejorar esa articulación entre la teoría y las prácticas reales en los contextos? Para ello, para responder a esta pregunta, nos planteamos o me planteé pues el objetivo general, que es diseñar una propuesta curricular contextualizada para las prácticas pedagógicas inclusivas en la educación infantil. Para cumplir este gran objetivo general, entonces propuse estos tres específicos. Entonces, el primero está en identificar saberes teóricos sobre inclusión en la formación inicial, reconocer las habilidades y los retos de los futuros docentes en contextos diversos y por último, formular
unos posibles lineamientos para las prácticas pedagógicas inclusivas para los docentes en formación. Bueno, acá vamos a tomar como referentes teóricos un poco y dentro del marco de esa categorización, entonces encontramos la educación inclusiva. La educación inclusiva la atendemos desde el diferente recorrido que ha tenido el estudio de la diversidad con sus diferentes modelos y pues también la tomamos no solo como esa inclusión que se hace referencia a la integración de los estudiantes o niños y niñas con discapacidad al aula o a la institución, sino que vaya más allá solo de la inclusión y se ajuste a la participación, la eliminación de barreras y ellos puedan tener una educación inclusiva, una integración y una inclusión efectiva. Esto lo tomamos de BOD y ISCON 2011. Por otro lado, también se sostiene esta categoría que pues se tiene en cuenta la diversidad como esa riqueza en atender a las diferentes diversidades, ya sean étnicas, culturales, cognitivas y sociales. Y allí pues nos soportamos de Arnaiz 2006. Por último, para afirmar que la educación inclusiva es esa respuesta ética y pedagógica a la diversidad según Echeita 2008. Bueno, otra grande categoría tomamos, o la que estoy tomando, es la formación docente. ¿Por qué la formación docente? Porque pues, es el eje central de esta investigación y esta debe incorporar esas experiencias prácticas con esos enfoques inclusivos, reflexivos y críticos. También, y por otra parte, en Colombia pues, se presentan los planes de estudio ya contextualizados y pues en muchos de los casos evidenciamos que esa débil articulación entre las teorías y las prácticas reales. Bueno, ¿cuál es la metodología que pretendemos desarrollar? Entonces, el tipo de investigación es una investigación cualitativa con un enfoque interpretativo. El diseño es, vamos a tomar un estudio de casos múltiples, atendiendo pues a los estudiantes o los docentes en formación de la licenciatura en educación infantil, a los maestros, docentes y tutores que hacen parte del ejercicio y pues a ellos pretendemos o ya hemos avanzado en la aplicación de algunas técnicas como algunas entrevistas semiestructuradas. Tenemos proyectados unos grupos focales con los docentes en formación y pues una revisión documental hacia los sílabos, los contenidos, las guías y bueno, pues todos esos textos guías que nos sirvan para pues darle fortaleza a este proceso investigativo. Como les decía antes, entonces los participantes van a ser los estudiantes de la licenciatura en educación infantil, pero no son todos, son aquellos estudiantes que están culminando sus prácticas pedagógicas, puesto que ya ha habido un recorrido de esos estudiantes en diferentes prácticas y pueden darnos eh, esos testimonios de cómo se ha ejercido y cómo han visto esa desvinculación o esa brecha entre esas teorías que se están dando en la universidad y esas realidades y cómo fueron afrontadas en las diferentes prácticas. Y por otra parte, los maestros, porque definitivamente los maestros siguen diciendo que no se encuentran preparados para atender a la diversidad, a las infancias diversas, y que estamos también un poco flojitos, por decirlo así, con esas didácticas, esas metodologías, esas estrategias y esa flexibilización curricular que se debe dar atendiendo a las diversidades. Bueno, dentro de los principales hallazgos en la entrevista semiestructurada y en ese análisis descriptivo, pudimos o pude encontrar, bueno, que hay
sí o sí ya existen esos saberes teóricos presentes, pero que están fragmentados. ¿Fragmentados por qué? Porque ya está la teoría, ya está la normativa, ya está pues los lineamientos, pero no se están aplicando a las diferentes realidades. Entonces ahí es cuando pues vamos a indagar un poco más de por qué ese fragmento y por qué las normativas y la política no se están ajustando a esas diferentes realidades. A veces encontramos que las normativas, las políticas se hacen desde el centralismo y no tienen en cuenta esas poblaciones distantes, rurales, con las cuales pues no cuentan con todo lo propuesto en la política y pues allí es cuando hay esa desarticulación entre lo que está y lo que se hace. Por otra parte, en otro de los hallazgos encontramos la ausencia del acompañamiento en las prácticas docentes. Muchos de los docentes o tutores que están respaldando estas prácticas no hacen un acompañamiento muy estable o un seguimiento coherente a esas intervenciones que los estudiantes hacen. Por lo cual, pues encontramos que hay vacíos en esa adquisición de prácticas, en esa adquisición de saberes, y por ende los estudiantes cuando ya salen a su práctica docente se sienten con muchos vacíos e inestabilidades teóricas. Por otra parte, pues no existe también esa claridad o falta de criterios para observar y reflexionar la inclusión en el aula real. Entonces, está la generalidad, pero no se toma en cuenta esas realidades contextuales. Por otra parte, existe esa alta motivación en los docentes de información en conocer el tema, en participar, en aplicar esa teoría, pero existe o todavía pues ellos manifiestan no saber cómo hacer esa flexibilización cuando se enfrentan, por ejemplo, a un aula de 40 estudiantes, 5 niños con diferentes discapacidades. Entonces, para ellos todavía no se sienten fuertes en cómo hacer esa flexibilidad, aplicando, por ejemplo, el diseño universal del aprendizaje, teniendo en cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y las niñas. Y pues todo eso hace congruente eh, que se siga afectando en la problemática. Bueno, dentro de la proyección y el análisis, entonces tenemos presente y queremos que el currículo sí o sí se declare inclusivo. Dice que no genera las condiciones didácticas y contextuales necesarias. Entonces, allí, ya que decimos que el currículo se declare inclusivo, ya que la estrategia formativa está atendiendo a las normativas actuales. Eh, Se declara que hay atención a la diversidad, pero en realidad no se cumple con la atención a las necesidades de los contextos del aula. Se encuentra lo teórico, en definitiva, pero no en su totalidad la parte práctica. eh, Podemos evidenciar que hay ausencia de estrategias didácticas, ausencia de la adaptación a los materiales, a las prácticas, pues para llevarlo a cabo en los diferentes contextos. Por lo anterior, entonces aquí ya pensamos en unos lineamientos propuestos y estos lineamientos se van a dar desde la articulación de saberes inclusivos desde el primer semestre de los docentes en formación. La idea es que estas prácticas sean inmersivas, sean progresivas y que la tutoría por parte de los docentes sea constante y que el tutor además tenga esa experiencia en cuanto a educación inclusiva, atención a la diversidad, porque es importante que
se genere ese conocimiento desde la práctica y desde los conocimientos previos. Y por último, enlace entre el saber académico y contexto comunitario o rural o bueno, en los diferentes contextos. Hay que sí o sí tener en cuenta ese enlace que hay entre la política o lo que debe haber entre la política, el lineamiento, el currículo y esas diferentes prácticas pedagógicas de los diferentes maestros en las aulas. Bueno, para esto entonces ya proponemos una propuesta estratégica o estrategia curricular. Entonces, se pretende al finalizar esta investigación diseñar un módulo de prácticas inclusivas a través del análisis de los diferentes casos reales que estamos viendo en la actualidad a través de esta investigación, a través también de una observación crítica de contextos educativos, donde podamos también pues ver las pedagogías críticas, bueno, en los contextos. El trabajo colaborativo con las comunidades y por último una reflexión guiada y una coevaluación entre los participantes. Y el impacto Doctora esperado, Gili, disculpe, me gustaría comunicarle que han pasado 15 minutos desde el inicio de su ponencia para que más o menos vaya redondeando el tema. la va a terminar. Entonces, el impacto esperado es que Muchas se gracias. mejoren las competencias docentes para entornos diversos, el enriquecimiento del currículo y fortalecimiento institucional, las respuestas más pertinentes a los desafíos educativos contemporáneos, atendiendo pues a las diversidades infantiles. Y concluimos que es importante y urgente la transformación de esa formación docente hacia un enfoque realmente inclusivo, que la inclusión se construye desde la coherencia entre el discurso, la acción y la reflexión crítica, y el desafío no es solo metodológico, sino profundamente ético y político. Entonces ya aquí con esto he terminado mi presentación. Muchas gracias por su atención.